Gracias por vuestra presencia en esta rueda de prensa que, como sabéis, pretende un poco resumir principalmente la intervención del secretario general, puesto que ahora empieza el turno de palabras y el correspondiente debate, ¿no? Y lógicamente en su intervención en el día de hoy pues comenzó con lo que es un poco el tema de apertura de este comité como consecuencia de la nota de prensa que todos ustedes tuvieron en el día de ayer en relación al conflicto de Cudillero. Y en ese sentido nos remitimos a esa nota de prensa que creo que se centra lo suficientemente para dar una explicación de lo que es la posición de la Federación Socialista Asturiana con el tema de Cudillero. En ese comunicado de prensa resaltamos varias premisas. La primera, que ya habíamos dicho en su momento, es la intención del Partido Socialista de no judicializar la vida política en Cudillero, que pese a quien pese, las fuerzas políticas que lo llevaron a los tribunales son Foro y Partido Popular, y que nosotros, aun pudiendo recurrir la sentencia al Tribunal Constitucional, no es esa nuestra intención, sino acatar en la primera instancia lo que ha sido la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que iba contraria al nombramiento de Luis Fernández Garay como alcalde. En segundo lugar, la de no generar más incertidumbre, por tanto, en aras a dar tranquilidad a una institución que creo que la necesita, como es el Ayuntamiento de Cudillero, pero sobre todo dar tranquilidad a quien más lo necesita, que son los ciudadanos de este municipio. Y en aras a no generar más incertidumbre, otra decisión que hemos tomado es la de adelantar ya ante los medios de comunicación que, aunque pueda haber informes, y de hecho alguno hay, de que pueda haber comunicados en prensa, y de hecho también alguno hay, de juristas de prestigio en nuestra comunidad autónoma que indican que es factible, que se podría ir a una moción de censura y por lo tanto, digamos, recuperar por la vía rápida de nuevo la alcaldía de Cudillero para el Partido Socialista. En aras, como digo, a no generar más incertidumbre, nosotros hemos decidido parar y hemos decidido anunciar que no va a haber ninguna moción de censura. Pero hay principios y nosotros somos fieles a los principios, y un principio es el principio democrático que tiene que regir una institución, aquella fuerza política que ha tenido el respaldo legítimo en las urnas. Y aunque le pueda pesar mucho a la derecha, aunque le pueda pesar mucho al Partido Popular y a Foro Asturias, aunque quieran quizás conseguir en los despachos la alcaldía que no tuvieron durante muchos años ocasión de conseguir en las urnas, nosotros recordamos, tanto al Partido Popular como a Foro, que de 13 concejales que hay en el Ayuntamiento de Cudillero, 8 son del Partido Socialista. Y que lo que era bueno, y ya lo comentamos en alguna ocasión, para un municipio gobernado por la derecha en Cuenca, el municipio de Las Valeras, lo que era bueno, era tan bueno que incluso un proceso como el vivido en Cudillero, con una salida de todos los concejales y de la lista, incluidos los suplentes de ese municipio de Las Valeras, no solamente fue cubierto y fue llevado alcalde a un municipio, a un vecino de ese municipio, sino que quien fue alcalde en Las Valeras, gobernado por el PP, fue un vecino de otro municipio. Y lo que era bueno para Las Valeras, en el mes de mayo, no fue bueno para Cudillero en el mes de junio. Y todo eso lo aceptamos. La diferencia es que nosotros en Las Valeras no recurrimos, aun teniendo 4 concejales el PP, 4 concejales el PSOE, sencillamente porque ese proceso había sido bendecido no solamente por el informe jurídico de la secretaria municipal de ese ayuntamiento, como así ocurrió también en Cudillero, sino porque eso estaba dentro de la ley. Que en Cudillero ha habido recursos y ha habido pronunciamientos de todo tipo, y al final quien toma la determinación es el Tribunal Constitucional y ha dicho lo que ha dicho, bueno, pues de acuerdo. Pero miren ustedes, si dejamos al margen
los informes de la secretaria municipal preceptivos para afrontar cualquier pleno y tomamos en consideración los informes del fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, el informe del fiscal del Tribunal Constitucional y las sentencias del Tribunal Constitucional, todos esos 10 pronunciamientos, de esos 10 pronunciamientos, en 6 ocasiones, jueces y fiscales han dado la razón al Partido Socialista y en 4 ocasiones, jueces y fiscales han quitado esa razón al Partido Socialista. Lo que ocurre es que, en última instancia, la decisión válida, la importante, es la que toma el Tribunal Constitucional. Quiero decir con esto que nosotros nunca, por más que algunos se empecinen en decir que hemos actuado al margen de la ley, nunca hemos actuado, como no puede ser de otra manera, al margen de la ley. Hemos estado fieles a lo que eran los dictámenes, las sentencias o los informes jurídicos de la Secretaría Municipal y, por lo tanto, ese ha sido el papel del Partido Socialista en Cubillero. Y otra de las cuestiones que hemos querido resaltar en el comunicado de ayer es garantizar la gobernabilidad. Y para que no quepa ninguna duda y para garantizar esa gobernabilidad es por lo que hemos dicho que vamos a ir a colocar en Cudillero una comisión gestora que tendrá el tiempo imprescindible, solo y exclusivamente el tiempo imprescindible, hasta que el Gobierno de Asturias inste al Gobierno de España, a través bien sea del Senado, bien sea del Consejo de Ministros, para que se convoquen elecciones en Cubillero a la mayor brevedad posible. Es decir, esa gestora no tiene vocación de seguir mucho tiempo en Cubillero, sino que es lo estrictamente necesario hasta que la autoridad competente decida cuándo hay elecciones en Cubillero. Y esa autoridad competente o esos órganos institucionales competentes, según la ley, será en cualquier caso bien el Senado o bien el Consejo de Ministros. Y aquí no puede caber ninguna duda a la derecha de Cubillero, porque el Senado tiene mayoría al Partido Popular y obviamente el Consejo de Ministros es un Consejo de Ministros del Gobierno de España que también preside el Partido Popular. Y desembocaría en unas elecciones, que es lo que ha pedido la ciudadanía. Y yo lo que espero que la derecha entienda es que es el instrumento, llegados a este punto, válido para dilucidar nuevamente quién tiene esa legitimidad de gobernar en Cubillero. La hemos tenido durante 20 años a través de las urnas. Y si esa es la voluntad ciudadana, de que de nuevo nos sometamos a unas elecciones, las vamos a anticipar. Y yo espero que la derecha acepte las reglas del juego, que de nuevo son reglas del juego democráticas. Y espero que a la derecha no empiece a haber fantasmas donde no los hay y pretenda llegar a la alcaldía de Cubillero por medios legítimos, que no los discuto ni los cuestiono, pero que en cualquier caso son poco valientes y poco democráticos. En ese sentido, qué mejor que de nuevo se convoquen elecciones y sea la ciudadanía de Cubillero la que diga quién tiene que seguir dirigiendo, quién tiene que seguir gestionando este ayuntamiento que ha estado en boca de todos durante los últimos meses. Pero lógicamente hemos hablado de más cosas. Hemos hablado de nuevo en un comité autonómico de la FSA, porque no puede ser de otra manera, de nuestra industria, de la preocupación creciente que tenemos los socialistas asturianos sobre la situación de muchas empresas. Recientemente todos ustedes conocen, por ejemplo, y aquí en Gijón, de lo que aconteció con esta empresa vinculada al automóvil con Tenneco, pero podríamos poner más ejemplos, y no solamente en nuestra comunidad autónoma, sino en muchas comunidades que se están resintiendo como consecuencia del cierre de mucha actividad industrial. Y ha habido una nota positiva, aunque entre comillas, si se puede llamar así, que ya habíamos también anticipado en nuestra posición hace hoy una semana, que es con la aprobación del reciente Plan de la Minería del Carbón 2013-2018, que da tranquilidad, o debería de dar tranquilidad, a las comarcas mineras. Y aunque ya hemos dicho que no es el plan que más
nos identificamos con él, que no es el plan que gustaría a los socialistas asturianos, que tampoco es el plan, y ya lo han dicho, que gusta a los sindicatos firmantes, pero que al fin y a la postre es el único plan posible, el plan, porque de lo contrario estaríamos hablando que no hay plan del carbón y sería mucho peor, pero que es el único plan posible a tenor del hachazo presupuestario que el gobierno del Partido Popular en el año 2012 le dio, con una reducción del 63% de las ayudas al carbón frente al 10 o el 15% pactado con anterioridad, y que ese hachazo al plan del carbón evidentemente encorsetaba, limitaba muy mucho lo que tendría que ser el futuro del plan del carbón. Por cierto, y repito una vez más y recuerdo una vez más, plan del carbón sustentado por el Partido Popular en el Parlamento de la Nación, y curiosamente, digo plan de carbón cuando se le dio el hachazo, en el presupuesto del 2012, recordarán ustedes que ese presupuesto del 2012 obviamente lo aprueba el Partido Popular, que tiene una mayoría absoluta, que no necesitaba del diputado de Foro Asturias, pero que contó también con el beneplácito de Foro Asturias, y que por lo tanto resulta chocante, resulta sorprendente que cuando hay un acuerdo del plan de la minería 2013-2018, estas dos fuerzas políticas que aprobaron dar ese hachazo en el Parlamento lo valoran de forma diametralmente opuesta. Unos diciendo que es un plan magnífico, obviamente también aquí el PP, y sin embargo Álvarez Cascos llamando poco menos que a la rebelión de las comarcas mineras. Y hemos hablado también de la relación con nuestros socios parlamentarios en el Parlamento de Asturias, con Izquierda Unida y con Unión, Progreso y Democracia. Y se ha hablado de la ley electoral. Y yo les invito a ustedes a que repasen el acuerdo que ha sido hecho público ya en su momento, que suscribió el Partido Socialista Obrero Español, la FSA, con UPyD de Asturias. Y creo que es en el apartado sexto, en el punto sexto, ahí viene claramente definido cuál es, en materia de ley electoral, el pacto que habíamos alcanzado. Era poner en marcha la reforma de la ley electoral, eso lo hemos hecho. Hay un dictamen aprobado con los votos de Izquierda Unida, UPyD y Partido Socialista, y en ese mismo punto sexto del acuerdo figura claramente que la mayoría para conseguir esa reforma de la ley electoral, más allá de los acuerdos puntuales con UPyD, tiene que ser, y es de manera textual, una mayoría reforzada. Si queremos jugar con las definiciones, juguemos. Allá UPyD. Pero nosotros nunca hemos dicho a UPyD otra cosa que no fuese esa. Y una mayoría reforzada no es 23 escaños sobre 22. Una mayoría reforzada se sobreentendió en aquel momento y se tiene que entender ahora que significa un mínimo de 2/3 del Parlamento, pero por una sencilla razón, que ya la hemos explicado también en más de una ocasión. Si partimos de la base, si venimos del pasado, de una ley electoral que fue aprobada por unanimidad, aquí nadie está diciendo ahora que esa nueva ley tenga que aprobarse por unanimidad, que yo creo que era un poco el error de concepto que tenía Rosa Díez el otro día en una entrevista en una emisora de radio, cuando decía erróneamente que los socialistas asturianos exigíamos unanimidad para aprobar la ley electoral, ni muchísimo menos. Una mayoría reforzada. Pero decimos, si partimos de esa historia, y la historia es que esta ley que tenemos ahora venía de la unanimidad y tuvo una vigencia de 30 años, para poder tener otra ley electoral que tenga esa misma amplitud en el tiempo, tiene que estar sometida a una mayoría reforzada. Porque si no, cada 4 años, en función de los cambios parlamentarios, podemos estar aprobando ley electoral, confundiendo a la ciudadanía, que si circunscripciones más, que si menos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, entendemos que una fórmula más de dar estabilidad política a una comunidad como la nuestra es amparándonos en la definición de una ley electoral que tiene que tener un horizonte temporal muy amplio, al menos como el que ha tenido esta ley, y que por supuesto para tener esa apoyatura en el tiempo tiene que tener una apoyatura parlamentaria y tiene que ser una mayoría de 2
tercios, una mayoría reforzada, que es lo que figura en el acuerdo con UPyD. Y luego se ha dicho que hay, o como consecuencia de un problema puntual en un municipio, en el de Corbera, en el que después de una asamblea de Izquierda Unida, que creo ganó por 2 votos, decidió romper el acuerdo de gobierno con el Partido Socialista que dirige el Ayuntamiento de Corbera, hay un problema con Izquierda Unida. Nadie de la Dirección Regional de Izquierda Unida nos comunicó previamente que había un problema en Corbera. Nadie de Izquierda Unida, por tanto, nos ha dicho que eso responde a un problema de ámbito general o lo contrario. Nadie nos ha dicho nada. Y hombre, yo no tengo por qué hacer ningún presupuesto previo, no tengo por qué presuponer que aquí hay una estrategia electoral, como alguien ya está diciendo, de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas. Espero que no sea así, porque hoy más que nunca, cuando las políticas de la derecha son brutales y atentan contra los intereses de los trabajadores, en cualquier institución, aunque sea un ayuntamiento, la institución local, más que nunca la izquierda tiene que hacerse fuerte. Y la izquierda se hace fuerte si nos unimos para combatir a la derecha y no nos disgregamos. Creo que eso es una reflexión, es una máxima en política, pero es una máxima en política cuando, repito, hoy la derecha está fuerte en Europa, fuerte en España, y cuando esa fortaleza de la derecha no redunda en beneficio de los trabajadores, sino que más bien redunda en detrimento de los intereses de los trabajadores. Creo que es una reflexión que toda la izquierda nos tendríamos que hacer, muy en particular Izquierda Unida y el Partido Socialista. Y por lo tanto, yo quiero creer que es una cuestión puntual de una decisión democrática de la Asamblea de Izquierda Unida, que nosotros lógicamente respetamos, que no compartimos, porque entendemos que es una pena que se dé alguna expectativa, espero que no, porque la gestión de los socialistas en Corbera y hasta ahora en conjunción con Izquierda Unida no ha sido mala, y por lo tanto la ciudadanía también lo valorará en el 2015, pero es una pena que alguien entienda que se le abre una puerta a las posibilidades de la derecha en Corbera. Se ha hablado también de la derecha asturiana en la intervención del secretario general y en las intervenciones que ya estaban poniendo voz y cara por cada uno de los participantes de las agrupaciones. Se ha hablado de Foro Asturias y evidentemente yo creo que Foro Asturias tiene un problema, porque tiene un problema su líder, Álvarez Cascos. Y cuando el líder de Foro Asturias tiene un problema, suele recurrir a la propaganda, algo también muy típico de la derecha, y al autobombo. Y el verdadero problema de Foro Asturias, pero sobre todo el verdadero problema de su líder, de Álvarez Cascos, se llama Luis Bárcenas, que era un buen amigo y una persona honorable, como así lo definió en su momento Álvarez Cascos, y que por lo tanto entendemos, aunque no lo compartimos tampoco, que alguien como Cascos necesite del autobombo y de la propaganda para intentar desviar la atención de los medios de comunicación sobre el caso Bárcenas que puede acabar pasándole factura política a corto plazo al principal líder de la oposición en Asturias. Y hemos hablado también de la tercera fuerza política, del Partido Popular. Fuerza política sin liderazgo, porque su líder no tiene fuerza. Creo que esto no es una frase hecha, no es una ocurrencia, pero es la realidad de lo que hoy es el Partido Popular en Asturias. Un partido que no tiene punch, que no tiene pegada, porque sencillamente creo que es un partido que hoy adolece de un liderazgo claro, y debería de ser el liderazgo claro de la derecha asturiana, y repito, es como consecuencia de esa falta de liderazgo el tercer partido de la oposición. Y voy terminando, y no podíamos dejar de hablar de otra de las cuestiones que con carácter general hoy preocupa no solamente a los socialistas asturianos, sino que hoy preocupa a toda la ciudadanía, muy en particular a los pensionistas. A los pensionistas de presente, pero todos los que estamos aquí, espero lleguemos a ser pensionistas en el futuro. Y aunque hoy no lo veamos tan cerca, que llegará, cuando llegue vamos a estar todavía mucho más preocupados que los actuales pensionistas del presente. ¿Por qué digo esto?
porque la reforma en las pensiones, toda la reducción de las pensiones que el Gobierno de España aprobó en el día de ayer, no solamente traiciona a sus electores, no solamente traiciona el programa electoral del Partido Popular, que tantas veces lo ensalzó Mariano Rajoy, sino que creo que es una estocada mortal de nuevo al consumo y de nuevo a la estabilidad económica de nuestro país. Y es algo que el Partido Socialista, con el resto de fuerzas políticas que se quieran sumar a combatir esta mentira del Partido Popular, y estoy seguro que con asociaciones de todo tipo, principalmente los sindicatos, tendremos que combatir de manera inmediata. Y aquí hay una pescadilla que se muerde la cola. Y a modo de reflexión hay que decir que el Partido Popular presume fuera de Europa, para intentar mejorar la economía y captar inversiones, que uno de los mejores atributos que tiene España es que tenemos los sueldos muy bajos y que entonces somos atractivos e interesantes para la inversión extranjera, que luego no solamente no llega, sino que además se deslocaliza y marcha a terceros países. Pero si vamos presumiendo por ahí que tenemos sueldos muy bajos, con sueldos muy bajos la derivada es que llegas a tener cotizaciones muy bajas. Y si tienes cotizaciones muy bajas, significa que lo que vas a acabar empobreciendo son las pensiones. Por eso esa pescadilla que se muerde la cola: sueldos bajos, cotizaciones bajas, pensiones a futuro aún todavía más bajas. Y esa política no la queremos los socialistas, ni asturianos, ni los socialistas españoles. Por tanto, alguna voz ya empieza a elevarse y a decir que quizás haya que ligar el futuro de las pensiones no a la caja de jubilaciones, sino a los presupuestos generales del Estado. Por cierto, presupuestos generales del Estado a los que, por ejemplo, se ha ligado el saneamiento de la banca. Por lo tanto, si vamos a sanear la banca, garanticemos también las pensiones con una herramienta que no las ponga en duda ni las ponga en peligro, que sería el presupuesto general del Estado, porque hay datos elocuentes. La media de la Unión Europea dedica el 12% de su PIB a las pensiones, y España, que se supone es uno de los países, según Rajoy, más avanzados de la Unión Europea, dedicamos tan solo el 10% del PIB a las pensiones. Y termino, como antes decía, hay que combatir esto porque hoy es el empobrecimiento de los pensionistas actuales, pero mañana será todavía un empobrecimiento peor con los que aspiramos algún día a ser pensionistas. Por lo tanto, a grandes rasgos, a grosso modo, esto es lo que hemos hablado, lo que está hablando hasta estos momentos en el Comité Autonómico. Gracias, señor presidente.